el propósito de tu vida. Yo pregunto, el propósito de tu vida, ¿a qué te suena eso? ¿Alguien sabe para qué nació? ¿Alguien sabe para qué está en esta vida? ¿Alguien está pensando, bueno, ya se me fueron los mejores años, ¿verdad? Y ya no sé qué hacer, pues hay que lo que salga, ¿verdad? Nos sentimos de repente extraviados, no encuentro sentido, significado, pues ni modo, me tocó nacer así, ¿verdad? En esta familia o en este entorno, no tuve oportunidades, ¿verdad? De hacer una carrera o no lo quise hacer, o no sé, ¿verdad? Y llegamos a estar convencidos de que mi propósito en la vida, pues ya no supe ni cuál fue. O solamente pasar por esta vida y ya, ¿verdad? O sencillamente tener una familia, tener descendencia, hijos y ya. Pero sabes, hoy vamos a entender que el propósito de la vida es más que eso. Por supuesto, en el propósito está incluida la familia, los hijos. Dios no se le escapa nada, pero no llega hasta ahí el propósito. Todos estamos buscando un sentido, un significado y realizarnos en la vida. Todos los que estamos aquí conectados queremos realizarnos en la vida y buscamos opciones y buscamos caminos para podernos realizar en la vida. Cuando alguien está en un trabajo o en un proyecto y cuando finalmente lo termina y es todo un éxito ese proyecto, él se siente realizado, esa persona se siente realizada, pero después vuelve a ver vacíos, porque en realidad ese no es el propósito de la vida. Así es que hoy te hablaré del propósito de tu vida, de tu vida. Hace tiempo conocimos a una persona que vivía, ¿verdad?, con su pareja en lujos, tenía todo lo necesario, tenía todo disponible, pero esta persona sentía vacíos en su corazón y tenía acceso a las mejores cosas, a los mejores viajes, tenía todo lo mejor y sentía muchos vacíos en su corazón. Pero Dios ya le había hablado hace tiempo y no encontró otra cosa más que volver a Dios, ¿verdad? Y ahí está encontrando el sentido de su vida. Así que hoy hablaremos acerca del propósito de tu vida. Es un mensaje sumamente importante, es una plataforma de vida donde tú puedes comenzar a tomar decisiones y establecer prioridades en tu vida. Amén. Todo comienza en un principio. Te voy a dar un principio general. Dios creó todas las cosas para cumplir un propósito. Y el propósito es la razón por la cual algo existe. Tú y yo existimos aquí por alguna razón. Entre los millones y millones de espermas que iban a fecundar el óvulo, uno fue el que eligió que tú existieras aquí. No fue casualidad, no fue ninguna situación pues aleatoria, ¿verdad? Que haya sido la suerte o algo así por el estilo. Sencillamente había un plan. Este domingo hablamos de la palabra predestinada. La Biblia nos habla de que fuimos predestinados. Se pensó en ti en el cielo antes de que existieras, antes aún de que tus padres se conocieran. De ti se pensó allá en el cielo. Las circunstancias por las cuales hayas venido a esta vida ya no importan porque Cristo arregló todo eso. Cristo se encargó de eso para darte una vida nueva, para que tú y yo podamos tener un destino glorioso, un propósito de vida. Así que la razón por la cual algo existe o alguien existe se llama propósito. En otras palabras, tú y yo, iglesia, existimos por una razón muy grande, una razón muy grande. Yo veo en la Biblia que el propósito lo podemos dividir en tres cosas importantes. Primero, tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios poderoso con el cual nos vamos a relacionar, un Dios que adorar. Ese es uno de los propósitos por los cuales, y vamos a ir viendo a través de la Biblia estas tres cosas por las cuales nosotros vivimos. Lo primero es que tenemos un Dios que adorar. La Biblia nos enseña un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Ese es el primer propósito que nosotros tenemos en esta tierra. Fuimos creados para tener una relación con nuestro Padre, adorar al Padre con todo lo que somos. Lo segundo es que tenemos un diseño que manifestar. Dios restableció una nueva naturaleza en nosotros y, sabes, la creación está esperando que tú y yo nos manifestemos.
Tú eres el mejor regalo que Dios le puede dar a tu entorno, a los tuyos, a los que tú conoces. Cuando Dios transforma a una persona, y por eso nuestra misión y nuestra visión en la iglesia, ¿verdad? Es precisamente que una persona sea transformada para que venga una reforma a la familia. Entonces, tú y yo somos una respuesta para esta sociedad. Tú eres el mejor regalo que Dios le puede dar a tu familia, a los que no han creído, a los que andan en tinieblas, a los que andan sufriendo, a los que no saben hacia dónde caminar. Tú y yo somos el mejor regalo para ellos. Manifiéstate. Tenemos un diseño que manifestar, tenemos una naturaleza que manifestar. ¿Verdad? Manifiesta lo que ya eres en Cristo, manifiesta el corazón del Padre, proyecta el amor de Dios hacia los tuyos, hacia los demás, que haya una diferencia, que no digan en la familia, pues ya se volvieron cristianos, quién sabe qué será eso. No, 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 sino que haya una proyección del amor de Dios a través de ti, ¿verdad? Que tengas tú un sentir por las personas que no tienen la salvación. Tú eres un regalo de parte de Dios para los tuyos. Y lo tercero es una misión que cumplir. Así es que nuestro propósito de vida se divide en tres. Adorar a nuestro Padre. Tenemos un Dios que adorar, manifestarnos a este mundo en el diseño que Dios nos dio, una nueva naturaleza y una misión que cumplir. Amar y servir a los demás a través de lo que somos y de lo que hacemos. Y entonces tú serás una puerta que se abre para que muchos conozcan la salvación. Es muy importante que todas las personas que tú conozcas, y más las que están en los hospitales, tal vez al borde de la muerte, al borde de algo que ya, una enfermedad o lo que sea, ora por ellos, sí, por supuesto. Dios puede sanar, Dios puede hacer un milagro, pero más allá de sanar a una persona es la salvación. Si esa persona no sana por la razón que sea, pero obtuvo salvación, recibió a Cristo como Señor y Salvador, entonces ya cumpliste tu propósito en esta vida. Salvar, ¿verdad? Que seas un medio por el cual Dios salve a las personas. Amén. Vamos a la Biblia y vamos a recorrer algunos versículos de la Biblia que nos habla acerca del propósito. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 8. Voy a leer del versos 28 al 30. Tú puedes anotar los textos, ¿verdad? Para que los estudies en tu casa. Romanos 8:28. Dice así, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Verso 29. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es que Dios hizo todo lo necesario para establecer su propósito. Y mira, Pablo lo escribe de una manera tan certera y tan contundente que dice, sabemos, iglesia, tú y yo ya lo sabemos, no lo debes dudar, lo sabemos, tenemos la seguridad, no importa las circunstancias que estés viviendo, no importa si se puso difícil algo, la crisis está ahí o los temores y los miedos te están abrazando, cuando tú vuelves a la palabra predestinada, cuando tú vuelves a la palabra profética que se habló antes de todas las cosas, entonces tú estás en una seguridad y confianza y puedes decir, sabemos. Y dice aquí, Dios hace todas las cosas que ayuden para bien a los que lo aman. ¿Te das cuenta? Nuestro propósito es amar a Dios, adorarlo a Él, conocerlo a Él. Ese es el propósito de vida. Que logremos conocerlo, ¿verdad? En una profundidad que nunca antes lo habíamos hecho. Y entonces todo lo que suceda, Dios hace que opere, que obre para bien. Aun si tú estás pasando un problema, aun si estás pasando una crisis, Dios lo voltea y lo vuelve en bendición. Es para bien al final del proceso. Dice aquí, pero esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Tú y yo fuimos llamados conforme a ese propósito. ¿A cuál? A conocer a Dios, a adorar al Padre, a servirle a Él, ¿verdad? A manifestar la nueva naturaleza que tenemos. Porque dice aquí, sabemos que a los que antes conoció,
los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero en todos, ¿verdad? Pero entonces estamos viendo aquí el segundo propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les van a resultar para bien, aún los problemas. A los que aman a Dios. Entonces ahí está el primer propósito, amar y adorar a nuestro Padre. Tenemos un Dios que adorar. Vente a la congregación, vente a la reunión presencial y enfócate. Deja de estar ensimismada, ensimismado. La tristeza no te va a llevar a ningún lado. Ven y entonces cumple tu propósito, comienza a conectarte, porque lo segundo es aquí que dice que proyectemos la imagen del Hijo para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El día de la resurrección, el día que Él resucitó de los muertos, puso disponible una nueva naturaleza para nosotros. Cuando tú creíste en Él, cuando tú lo recibiste y te uniste a Cristo, en ese momento te fue impartida una nueva naturaleza para que Él sea el primogénito entre todos, entre muchos hermanos, dice aquí, ¿verdad? Así que el segundo factor o propósito para nuestra vida es que seamos conforme a la imagen del Hijo. Hay un diseño restaurado en nosotros, imagen y semejanza de Dios, que es el mundo está esperando a que se manifieste. Y luego dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Fuimos predestinados y de alguna manera te llegó el mensaje. Y cuando te llegó el mensaje en medio de la crisis, en medio de la desesperación, ya no querías seguir con ese ritmo de vida, ya estabas fastidiado de ese ritmo de vida. En ese momento de la tristeza, de la aflicción, Dios te llama porque ya habías sido predestinada. Impresionante, ¿verdad? Y Dios te llama y alguien te da un mensaje. Dios usó la vida de alguien para darte el mensaje y decirte, ven, conoce a Cristo, ven a la iglesia, vas a conocer algo diferente, vas a tener un encuentro con Cristo. Y dice que los llamó y a los que llamó también entonces justificó. En ese momento tú empezaste a entender y a conocer que habías sido justificado en la cruz del Calvario, que ya no tenías que sufrir, que ya no tenías que estar con esa amargura, que Jesús ya se había hecho cargo de todo en la cruz hace 2000 años, y entonces entendiste que te justificó, ¿verdad? Y que también te glorificó. Te dio una imagen que se puede proyectar, ¿verdad? La gloria de Dios a través de ti. Muchos conocerán a Dios a través de ti. Ese es nuestro propósito de vida. Adorar a un Padre que tenemos. Tenemos un Padre que adorar y lo tenemos que hacer todo el tiempo, todos los días, en obediencia, en entendimiento, teniéndolo en prioridad. Muchas veces las decisiones que tomamos, ¿verdad? Las tomamos a la ligera y no estamos cumpliendo nuestro propósito. No estamos adorando al Padre, no le estamos honrando. Y si no honramos al Padre, vamos a sentir vacíos terribles. Así que, ¿cuál es la clave? Sal del ensimismamiento, sal de esa tristeza, sal de esa aflicción y preocupación, sal de ese temor y comienza a adorar al Padre, comienza a exaltar al Padre. Y entonces el mismo propósito va a operar que todo obre para bien en tu vida. Amén. ¿Cuántos están aquí? Dios hizo todo lo necesario por medio de Cristo Jesús para restaurar el propósito por el cual fuimos diseñados y creados. Ahora bien, dice aquí, para ser conforme a la imagen del Hijo. Y vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Cuando nos convertimos en hijo. En Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1:12 dice, voy a usar la versión Biblia libre, dice, pero a aquellos que lo aceptaron, a quienes creyeron en él, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Juan está hablando acerca de Jesús en este capítulo 1 y dice, todos aquellos que lo aceptaron, a quienes creyeron en él. Ahora, ¿cuántos lo han aceptado y cuántos creen en él? ¿Cuántos creen en toda la obra del sacrificio que hizo por nosotros y que llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y todo eso que nos estaba destruyendo? ¿Cuántos creen en eso? Porque si tú lo crees y lo aceptaste, dice aquí, tienes el derecho de convertirte en hijo de Dios. Les dio el derecho de que se conviertan en hijos de Dios. Ahora bien, ya somos hijos de Dios. Todos los hijos de Dios digan amén, ¿verdad? Aquí hay una hija de Dios, un hijo de Dios. Ahora bien, la palabra que aparece aquí del griego con que se tradujo este texto
es la palabra tecnón, tecnón con K, ahí aparece en pantalla, tecnón, que significa hijo adoptado, hijo aceptado, amado, niño inmaduro. O sea, somos hijos adoptados, nos adoptó Dios a su familia, somos aceptados, somos amados porque ya estábamos predestinados, pero somos niños inmaduros. Cuando comenzamos nuestro caminar en Cristo, a todos los que lo aceptan, a todos los que lo reciben, se convierten en hijos, pero son inmaduros todavía. Todavía no conocen muchas cosas, todavía andan conforme a las cosas del pasado, aunque en su corazón ellos ya anhelan conocer más de Dios, ellos empiezan a ir a la iglesia, aprenden la palabra de Dios, comienzan a aprender a orar, comienzan a entrar en el fluir del Espíritu Santo y dicen, cada vez quiero ir más y más. Y la palabra de Dios es el alimento que se les da para que ellos crezcan. Pero todavía son niños. Aquí está utilizando la palabra tecnón y tenemos que movernos de tecnón a otro nivel, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar en tecnón, no nos podemos quedar en tan solo ser hijos, pero seguir con un estilo de vida como vivíamos antes y sin avanzar y fracasando y sintiéndonos vacíos sin cumplir el propósito de nuestra vida. En Gálatas capítulo 4, verso 1, dice el apóstol Pablo, Gálatas 4, 1 y 2, en la versión internacional dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así que ese tecnón, cuando recibe a Cristo, es un niño aceptado, es una hija, es un hijo que ya fue aprobado, amado por el Padre, predestinado, impresionante, y ahí empieza el caminar. Pero dice aquí Gálatas 4, 1 y 2, que mientras es heredero, porque ya somos herederos cuando conocemos a Cristo, tenemos derecho a toda esa herencia, pero no la conocemos y no sabemos cómo usar nuestra herencia, la autoridad, el poder, ¿verdad? Para que nuestra vida sea transformada. Entonces dice aquí que está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Qué significa eso? Por eso Dios constituyó pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, porque son los encargados de cuidar a todos esos tecnones o niños espirituales o hijos que todavía son niños, ¿verdad? Y llevarlos en un proceso, ayudarlos en ese proceso. A veces es sencillo porque tienen un corazón enseñable. Enséñenme, díganme qué más sigue. Pero hay quienes no tienen un corazón tan enseñable, ¿verdad? Y entonces piensan que tal vez el pastor los está atacando, los está regañando, está contra ellos, ¿verdad? Y hay inmadurez. Cuando una persona no quiere andar bajo la autoridad de un maestro, de un pastor, hay inmadurez, es un niño, es un tecnón, ya es hijo de Dios, ya es hija de Dios, pero todavía es inmaduro. El problema es que pueden pasar muchos años y no crecer y no madurar. Sabes, iglesia, Dios nos está retando a madurar, Dios nos está retando a avanzar. En la medida que tú sueltas el miedo, la tristeza, la aflicción, los problemas que te agobian, comienzas a crecer. Estás bajo el cuidado de nosotros, los pastores. Te enseñamos la palabra, ministramos, ¿verdad? Ahí en la presencia del Señor, oramos por ti todos los días, estamos orando por la iglesia todos los días. Es un trabajo que hacemos, pero finalmente tú vas a obedecer la instrucción que el Espíritu Santo esté poniendo en tu corazón. Así que siendo niños, necesitamos quien nos alimente, quien nos enseñe la palabra de Dios y nos cuide. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo necesitamos el alimento para el cuerpo, ese es necesario, todos los días hay que alimentarnos y hacerlo bien, pero igualmente, así como hay que alimentar bien nuestro cuerpo físico, hay que alimentar bien nuestro espíritu. No le metas alimento chatarra a tu espíritu, oyendo cosas, entrando al internet y en el internet estás viendo noticias, a veces son falsas, mezcladas con verdaderas y que ya se viene la Tercera Guerra Mundial y cosas así por el estilo que no te sirven para nada, que no ayudan para nada, pero solamente te meten pura basura tóxica. Y entonces tu mente es una revolución. ¿Me estoy explicando?
mejor atendamos las cosas que nos hacen crecer y madurar. ¿Sabes por qué? El escritor de los Hebreos le está hablando a una generación en el capítulo 5, versos 12 y 14 al 14, Hebreos 5 del 12 al 14, le está hablando a una generación que ya llevaba tiempo escuchando la palabra, que ya llevaba tiempo, pero escuchaba otras cosas también, y entonces no habían alcanzado la madurez. Y mira lo que les está diciendo, Hebreos capítulo 5, verso 12. Aunque después de tanto tiempo, ya deberían de ser maestros, ya deberían ser maestros. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Aquí está mostrándonos Hebreos que hay una generación de personas que pueden pasar muchos años y debiendo ya de ser de bendición para su familia, ser de bendición para la iglesia y ser maestros, todavía están atrapados con los temores y las preocupaciones de la vida. Algunos no saben qué hacer con el trabajo, con la familia y todo se les junta, ¿verdad? Y ya no saben hacia dónde hacer, qué es primero y qué es después. Y entonces están agobiados, ¿verdad? Y dice aquí, después de tanto tiempo que ya deberían de ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Y regresamos a lo básico, ¿verdad? Y mira, acuérdate que hace tiempo que tú llegaste a los pies de Cristo, a la salvación, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo estabas encendido y apasionado. ¿Qué te pasó? Ahorita ya te veo bien apagado, te has alejado un poco, en fin, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros. Dios había llamado a esa persona con un propósito poderoso para que pudiera ser de bendición para muchos, para manifestar, ¿verdad? Eso que ya había hecho Cristo en él. Y ahora resulta que todas esas capacidades, talentos y habilidades, el enemigo las puso en una cápsula de preocupación, de enfermedad, de miedos, de temores, de tristezas, y ahí está, dentro de esa cápsula no vas a bendecir a nadie, no serás de bendición para nadie, no, Dios no podrá usarte a ti porque estás ahorita en stand-by, estás ahorita, ¿verdad? Fuera de circulación. No, no es así. Amada iglesia, no es así. Tenemos un llamado poderoso para manifestarnos a este tiempo, a esta sociedad. Y dice aquí que todavía necesitan esa leche espiritual, ¿verdad? Los fundamentos, lo básico y no alimento sólido. Pero luego dice de los que son maduros, dice verso 13, pero todos los que se alimentan de la leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El 14 dice, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. En las decisiones que tomas, nos damos cuenta qué maduro o qué inmaduro eres. En todas las áreas. Cuando Dios da una instrucción, un principio que practicar, tú tomas la decisión. A lo mejor nadie te ve, pero Dios te está viendo. A lo mejor el resultado de tu vida va a ser el reflejo de que tomaste malas decisiones, sabiendo que tenías que hacerlo. No tuviste discernimiento para identificar entre lo bueno y lo malo. Y a veces alguien puede tomar una mala decisión. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay inmadurez. Tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Entonces, quiero repetirte, ¿verdad? El propósito de tu vida es, tienes un Dios que adorar. Tú naciste para estar en la presencia de Dios, existes para estar en su presencia
y conocer a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios maravilloso que te ama, que te adoptó, que te aceptó, que te aprobó. En Cristo Jesús todo eso sucedió para ti. No importa lo que hiciste en tu pasado y tienes una imagen y semejanza del Padre que manifestar. Ese es tu segundo propósito. Después de adorar al Padre y vivir en su presencia, manifestarte a los tuyos, bendecir a los tuyos y una misión que cumplir. Por eso Dios te dotó de capacidades y talentos y habilidades, ¿verdad? Hijos maduros, los hijos maduros son los que quiere el Señor. Por eso este es un tiempo de ir, ¿verdad? A un paso, avanzando a un paso más acelerado, sin ver atrás, ¿verdad? Y Dios hará lo que Él dijo que va a hacer contigo. Hijos maduros que saben discernir entre lo bueno y lo malo, que ya no preguntan, ¿verdad? Ya saben, no están esperando, estoy esperando una respuesta de Dios para ver si hago esto. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles para decidir en un cristiano es que cuando vienen oportunidades y son buenas oportunidades, y entonces dicen, pastor, mira qué oportunidad, Dios me va a bendecir, mira lo que está haciendo Dios conmigo. El único problema es que si eso, llamándose un trabajo o cualquier otra cosa, te va a sacar, ¿verdad? Para que ya no te congregues, para que ya no vayas a las reuniones, para que estés alejado, entonces eso va a empezar a causar aflicción, pero la bendición de Dios nunca te va a causar aflicción, siempre tiene propósitos grandes, amén. Y mira, hablando de los hijos maduros, Mateo capítulo 3, verso 16 y 17. Nuestro modelo es Jesús. Mateo 3, 16 y 17 dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tremendo, cuando Él va a bautizarse y sale de las aguas, ¿verdad? Él está cumpliendo con todos los estatutos y todo lo que mandaba la ley judía y por esa razón se volvió justo, ¿verdad? Y entonces dice, enseguida subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Toda la autoridad y el poder del cielo vino sobre Jesús. Como señal, la paloma se postró sobre él para que todos vieran, ¿verdad? Esa señal. Pero en realidad hoy en día no necesitamos ver esa paloma. El Espíritu Santo nos ha sido dado, ¿verdad? Y este domingo tendremos bautizos y tú vas a ser testigo de cada una de las personas que se van a bautizar, cómo el Espíritu Santo dará testimonio sobre sus vidas y serán llenos todos del Espíritu Santo. No solo los que se estarán bautizando, sino los que estarán ahí presenciando ese evento. Todos en un ambiente, en una atmósfera de la presencia de Dios, porque es algo que le agrada al Padre. Y luego dice aquí, he aquí, una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuál es la diferencia en la palabra hijo que vimos tecnón hace rato? Ahora aquí aparece otra palabra griega, aunque es el mismo término hijo, pero en griego este término es huíos. Este es otro significado. Jesús es un huíos, que significa hijo maduro, que tiene la identidad del Padre y que legalmente puede usar su herencia. Es un hijo maduro, sabe quién es, tiene identidad correcta, ¿verdad? Sabe quién es su padre, él está mostrando, ¿verdad? Esa imagen y semejanza del padre, esa identidad, y legalmente puede usar su herencia. ¿Por qué entonces yo me preguntaba cómo es que empezaron los milagros? Cuando Dios lo afirma desde el cielo, dice, este es mi hijo maduro, este es mi hijo que tiene mi imagen y semejanza, tiene identidad poderosa, este es mi hijo que ya conoce su herencia, sabe que tiene autoridad, sabe que tiene poder sobre la enfermedad, sobre las tinieblas, sobre los demonios, sabe todas estas cosas y camina bajo autoridad porque es obediente. Aquí quiero decirte algo, la madurez se alcanza por obediencia. Aquel que es rebelde, que no se quiere sujetar a nadie, que no quiere andar bajo la autoridad de nadie, nunca va a madurar. Pero nosotros somos maduros, nosotros estamos madurando cada día más y cada día más.
Así que huíos, ¿verdad? Es el primer hijo que se manifiesta con estas características. Jesús es nuestro modelo, Jesús es el huíos y Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto de ser maduros, a ese punto de tener, reflejar la imagen y semejanza del Padre en nosotros. Y legalmente podemos usar nuestra herencia. La creación está esperando la manifestación de los huíos, de los hijos de Dios, no de los tecnón, de los inmaduros. Un inmaduro no le sirve de mucho a este mundo. En nada difiere del esclavo. Y nos hemos equivocado, iglesia, porque en una gran cantidad de cristianos, hijos de Dios, han sido inmaduros, han sido inclusive de tropiezo para sus familias, porque no han sabido cómo establecer, ¿verdad? El reino de Dios alrededor de ellos en sus casas. Pero cuando un huíos se levanta en casa, cuando un hijo maduro con la identidad correcta, con una relación con el Padre, con esas prioridades bien claras, entonces sí, causa transformación, causa reforma en la familia. Amén. Entonces, esta creación, todo lo que nos rodea está esperando la manifestación de los huíos. En Mateo capítulo 17, verso 5, dice, mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y he aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. ¿Qué está pasando aquí? En el anterior texto vimos el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y lo afirma el Padre y la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, es huíos. Pero aquí también aparece la misma palabra, huíos, es mi hijo amado. Pero ¿en qué contexto está hablando esto? Pedro, Juan y Jacobo se quedan, ¿verdad? Iban con Jesús subiendo la montaña y se quedan ahí en un lugar y les dice Jesús, esperen aquí que yo voy a subir a orar. Pero Pedro estaba como muy inquieto y cuando sube siguiendo a Jesús, tiene una visión, ¿verdad? Que él empieza a ver la transfiguración de Jesús y comienza a ver la imagen de Elías, la imagen de Moisés y Jesús. Entre ellos están, ¿verdad? Hablando entre ellos y Pedro se impacta de lo que está viendo y empieza a decirles, ¿verdad? Señor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos el otro, ¿verdad? Y él quería ya hacer cosas de la ley. Pedro estaba pensando en las cosas que mandaba la ley hacer, ¿verdad? Y hagamos una enramada acá, y hagamos esto aquí, ¿verdad? Y entonces dice, mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y he aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Esto lo escucha Pedro, ¿verdad? Y dice, ya no escuches a Elías, ya no escuches a Moisés, porque Moisés representaba la ley, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ya no vamos a andar bajo esa ley, ¿verdad? Le está diciendo Dios a Pedro. Y tampoco los profetas, porque los profetas hablaban, un día vendrá esto, un día sucederá esto, pero ya sucedió. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, ya sucedió. Así que ahora les está diciendo, escuchen a él. Es mi hijo amado, es el maduro, es el que tiene la identidad correcta, es el que sabe usar la herencia, escúchenlo a él. Así es que Dios ha levantado pastores, maestros, ¿verdad? Que empiezan a tener estas características de identidad correcta, que empiezan a tener estas características de madurez. A ellos escúchalos, a ellos escucha el consejo, porque siempre te darán un consejo basado en lo que habla su palabra, fundamentado en lo que habla su palabra. Y si es momento de orar y de impartir sanidad, lo podrán hacer porque saben que tienen una herencia. Y eso Dios espera de ti, que un día tú y yo nos convirtamos en huíos, hijos amados, en donde los demás nos pueden escuchar y encontrar soluciones de salvación para sus vidas, encontrar camino, encontrar paz, encontrar una puerta abierta de destino, de esperanza. Esos son lo que hacen los huíos. Por eso está diciendo, Él es el primero, vimos en Romanos 8 al principio, ¿verdad? Él es el primero entre muchos. Las mismas cosas que yo hago, ustedes harán, dijo Jesús.
Así es que tú y yo tenemos ese llamado a convertirnos en maduros, con la identidad del Padre y que conocen su herencia. Todas las riquezas espirituales disponibles las toman autoridad, poder, sabiduría, entendimiento, inteligencia, la mente de Cristo operando en nosotros. ¿Para qué? Para que los demás nos puedan escuchar. A Él oigan. Nosotros seguimos oyendo a Jesús, por supuesto, permanecemos en Él y en su palabra, pero todo lo que Él ha puesto en nosotros, hay más personas que necesitan escucharnos. No seamos apartados, ¿verdad? Y nada más vivamos para solucionar nuestros problemas. De eso no se trata el ser cristiano. Se trata de manifestarnos a este mundo. Amén. Así que, ¿cuántos están con una expectativa para este domingo? Ah, pero es que yo no me voy a bautizar, pues ya cuando me tocó fue muy bonito. No, 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 espérame. Somos el cuerpo de Cristo. Y debemos de estar con una expectativa por los que van a pasar por eso este domingo. Es más, yo les estaría hablando a los que yo conozco, oye, ya te inscribiste, ya hablaste con el pastor, ya le confirmaste para el bautismo de este domingo. Necesitas ese bautismo, o sea, porque somos el cuerpo, porque me interesa, porque no soy ajeno, porque si no sería solamente una religión lo que yo estuviera practicando. Oh, hay cada quien que se preocupe por sus cosas. Hay alguien que puede escucharte y que puede ser afirmado. A él oír, dice el Señor, a los maduros. ¿A quién van a oír con resultados poderosos? A los maduros, a los que tienen identidad correcta, a los que ya saben usar su herencia, saben la importancia de la salvación, saben la importancia del ser bautizados, saben la importancia de cada instrucción que Dios nos da en la palabra de Dios y somos apercibidos, somos rápidos para decirle a los demás, hey, hey, ¿sabes qué? Vente, se van a bautizar personas, este es tu tiempo, ya que has creído, ya que has tenido tu fe en la salvación. Amén. Y no solo en eso, sino con todos los que nos rodean, que estamos viendo que están sufriendo, que estamos viendo que las adicciones o las situaciones los están acabando y solamente decimos, bueno, lo voy a poner en oración en la iglesia y está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. El propósito de tu vida es que ames a Dios con todo, hay un Dios a quien adorar, que lo conozcas profundamente, porque entonces lo segundo se dará, entenderás que tienes una nueva naturaleza para manifestarla y toda la herencia que está disponible para ti. Y lo tercero es una gran misión que Dios nos dice, vayan y prediquen el evangelio y los que crean serán bautizados y conviértanse en discípulos, ¿verdad? Así que este mensaje es maravilloso, ese es el propósito de nuestra vida. Pastor, pero alguien podría preguntar, pero entonces mi trabajo y todo eso, ¿qué? Por supuesto que tu trabajo está incluido ahí, solamente ordena las cosas con las prioridades correctas. Y cuando tú sirves a Dios, cumpliendo el propósito de tu vida, entonces tú estás honrando a Dios y Dios te honra a través de tu trabajo, a través de prosperidad, a través de todo lo que necesites para avanzar en la vida. Tus hijos tendrán protección, tú no puedes sobreproteger a tus hijos y estar con ellos todo el tiempo para que nada los dañe, los gérmenes o las personas o las situaciones de la vida. No puedes. Pero si tú caminas en tu propósito, si tú caminas siendo un huíos, entonces todas estas cosas serán añadidas en ti y en tus generaciones. Amén.